Estamos de regreso, un programa muy variado. En los próximos minutos nos va a acompañar un periodista, que yo le voy a decir un periodista y escritor, y me dice, bueno, no soy escritor, sí, bueno, ya tiene más de un libro. Está con nosotros Checho Bianchi, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Vos te haces llamar Bianchi o Bianchi? En realidad debería ser Bianchi, ¿no? Porque es italiano, Bianchi, pero está uruguayizado, así que ya soy más Bianchi que Bianchi hasta el Más Bianchi que Bianchi. El libro se llama Valeria no pudo bailar y otras crónicas de femicidios recientes. Está editado por Sudamericana y yo lo hablaba con él recién. Valeria estuvo en este estudio, ahí donde tú estás sentado, en una entrevista con Fito cuando les habían robado todo en la comparsa. O sea, eso fue, yo te diría que a lo sumo 10 días antes de su trágica muerte. De hecho, lo cuento en el capítulo de Valeria eso. Esa charla que ella estuvo acá en BTV, fue una entrevista que tuvo con Fito Gali, a propósito de un dinero y unos celulares que les habían robado. En un ensayo, mientras ensayaban, les llevaron las mochilas. Ella estuvo con Juan Ramos, el director de la comparsa. Y bueno, un poco decidí titular el libro con el caso de ella porque me parecía que era el más emblemático de este puñado de casos que elegí narrar, contar, sobre todo porque habla de la inoperancia del Estado y de por qué es un feminicidio y no un femicidio, que es específicamente cuando hay una notable ausencia del Estado. Y este es un caso porque el matador tenía 2 denuncias por violencia doméstica y le termina matando a quemarropa con su arma de reglamento frente a sus hijos. Vos dijiste feminicidio, pero el libro dice femicidio. Lo que pasa es que algunos son feminicidios, pero todos son femicidios. Es más, la única palabra que está en la Real Academia, que eso es irrelevante y no tanto, es feminicidio. Bueno, feminicidio se entienden las mujeres teóricas del tema, que es cuando, además de ser un crimen de odio y de prevalencia del hombre por sobre la mujer, y aquello de pertenencia, de sos mía, si no sos mía no sos de nadie, se le suma una ausencia del Estado. El caso de Valeria es claro y admitido por el propio ministro Bonomi. ¿Y el femicidio? El femicidio es cuando hay un crimen de odio, sí, por mujer, pero no necesariamente una ausencia estatal. ¿Y si alguien entra a robar y mata al almacenero y mata a la almacenera, qué diferencia hay? Y bueno, ahí no es un crimen de odio, porque también mató a un hombre. O si yo, no sé, un tiro al aire o alguien que atropella a alguien en la calle, no es un femicidio, no se cuenta como tal. En la investigación que tú realizaste, ¿te encontraste con crónicas de una muerte anunciada o crónicas de una muerte que se pudo haber evitado? Las dos. En varios casos sí, como que las alarmas sonaron y nadie las escuchó. El caso de Valeria es claro. El caso de Cintia Silvera, que es el último capítulo, de no mediar la intervención de un policía valiente que entra arrojado y hace lo que debe hacer, pero también era una cuestión que era entre uno y otro, ¿no? Era la vida de un policía, el matador, o de otro policía. O mejor dicho, el agresor, porque terminó abatido. Pero el Estado no pudo desarmar al agresor, que era un policía... Que tenía prohibición de estar armado. Exacto. ¿No? En realidad sí lo desarmó, pero él consiguió el arma de todos modos. Cualquiera consiguió. Y no tenía ninguna prohibición de acercarse a su expareja, ni tenía la tobillera electrónica. Entonces hay varios casos en los que se necesitaba una mayor celeridad en la actuación policial, en otros casos de la justicia, ¿no? ¿Cómo te fue con la investigación? Es decir, el entorno de estas mujeres, ¿prefieres cerrar el capítulo o están dispuestos a hablar? No, están dispuestos a hablar. Solo un entorno no se transformó en capítulo, que es el caso de Nadia Cachés. Las amigas de Nadia Cachés no quisieron hablar, me encontré ante un muro y debía avanzar el libro, entonces me concentré en otros casos. Qué complicado, eso es para una película de esas estadounidenses donde hay gente en las redes que siguen acusando a determinadas personas, a veces hasta con nombre y apellido, ¿no? Sí. Después, por lo general, me encontré con una gran apertura de las familias que, si bien tenían el dolor a flor de piel, también lo veían como una forma de desahogarse, de hacer una catarsis pública. Y especialmente agradezco en esto a Cintia Silvera, el capítulo que te digo, que es el capítulo que cierra el libro y no de forma antojadiza, porque ella puede narrar en primera persona su historia de vida porque no la matan y quien termina abatido es el agresor.
pero ella no quiso hablar con los medios, no quiso dar notas. Y accedió a tener varias charlas conmigo largas. Le di confianza, eso me lo dijo ella misma, que yo le transmitía confianza, y se abrió y me contó toda su vida. Y al repasar también su vida, vemos como ese día de furia no llega porque sí. Hay un trasfondo social, un contexto, hay alarmas. Y digamos, trasfondo social, el contexto en el cual ella creció. La pareja la sacó de un ámbito de violencia, de un infierno, y la metió en otro infierno, en el infierno propio, digamos. Pero ella ya estaba acostumbrada a la violencia de su padre, que había querido abusar de ella, de su madre, que había sido siempre pasiva y muy bruta para con ella en la crianza. Vio en ese príncipe azul a alguien que la podía sacar de ese infierno y la somete a otro infierno, que es el de la violencia doméstica constante. Al elegir la gente, ¿te fuiste dando cuenta que el común denominador, lo pregunto, sí, era más bien gente humilde o muy humilde? ¿O no necesariamente? No necesariamente, pero en la mayoría de los casos. Yo creo que la violencia está... atraviesa. Sí, la atraviesa transversalmente a la sociedad y de norte a sur. Y también por clases sociales. Lo que creo es que en clases sociales más bajas está más naturalizada, como forma de comunicación interfamiliar, naturalizada. Y de repente en clases más pudientes o culturalmente más alimentadas, saben disimularlo mejor. Saben disimular mejor un dolor, un maquillaje, sí, y ni digamos nada 100 años un atrás. Hematoma. 100 años atrás, por ejemplo. Bueno, sí. El último libro de Diego Fischer, por ejemplo, muestra esta historia del Prado, aquel Prado rico. Bueno, sigue siendo un barrio importante, ¿no? Pero sí. Tuviste en tus manos seguramente 20, 30, 40 casos. Sí, lamentablemente, si fuera por historias, pudo haber sido una enciclopedia así. Tremendo, y solo remitiéndome a los últimos 3, 4 años, ¿no? No yéndome muy atrás. Fíjate que el caso más viejo del libro es de 2012. Después tenemos casos de 2014, 15, 16 y de este año. Hay una abundancia de casos. Me concentré en los que tenían las mejores historias, digamos, las historias más ricas, más desde lo narrativo, o más fuertes, también los más mediáticos, para averiguar un poco más y querer rascar y conseguir algo nuevo, esa vanidad de decir yo quiero aportar algo nuevo también, ¿no? Que lo que salió en los noticieros, en la tele y en los portales. Y en otros que en su momento fueron mediáticos y ya acá nos olvidamos. Si yo te pregunto si te acordás quién es Analía Perdomo, no creo que te acuerdes. No. Y yo no me acordaba. Pero andá a Fray Ventos y pregunta por Analía y la herida todavía está abierta en esa sociedad, en ese micromundo. Y sobre todo en el barrio anglo. Y fue una chica a la que le dieron muerte con saña, la violaron entre dos, aprovechándose que ella se desmayaba y la arrojaron de un precipicio al río Uruguay. No, es tremendo. Y dicho así, solo con estas palabras, es tremendo. Entonces, bueno... Es una película de terror. Averiguar qué pasó con todo eso, en qué quedó. El principal sospechoso está libre, pero hay otros que están en prisión. Ahí conté además con que uno de los procesados por homicidio me dio la entrevista. Creo que le suma a la historia también haberlo entrevistado a él en la cárcel, porque es tener la otra visión, ¿no? Sí. En definitiva, nada, creo que estoy conforme con el trabajo. Sabía que me iba a encontrar con historias duras, pero un poco tenía el cuero curtido también por el oficio. Sí, además te acercaste mucho a la cuestión policial siempre en tu trabajo de tanto tiempo. ¿Está a la venta en todo el país? Sí. Como siempre digo, nos miran desde muchos rincones donde de repente no llegan libros, pero a veces hay un bazar que le pedís y trae los libros. Exacto, me han dicho que en el interior, bueno, sobre todo en aquellos lugares donde hay una historia reflejada en el libro, lo han podido encontrar. Al principio no, pero ya está en todos lados. Y nada, ahí está en pantalla. Viendo las repercusiones de este trabajo que me está dejando muy contento. César, muchísimas gracias por hoy. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Pausa. Hay más día a día. Ya venimos. Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía que
quedo en tu mente.